Un gozo estar con ustedes este tiempo. Ya vamos en la lección número 10, llegamos a la lección número 10. Y bueno, contentos de casi ya bordear el final de la clase y, y entusiasmado de poder estar con ustedes como siempre. Así que para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente cada semana, esperando que también para ustedes sea de bendición. Y el día de hoy tenemos un tema importante. Creo que nuestro hermano Frank tiene problemas. Sí. Un tema importante, vamos a ver, y creo que importante, pero a la vez delicado, con responsabilidades para la iglesia en general, la iglesia local en general. Eh, a situaciones que creo que muchas veces están ocultas dentro de la iglesia, otras muchas veces salen a la luz, y tiene que ver con eventos eh, familiares que se dan a menudo, muchas veces cuando el esposo no es creyente o la esposa no es creyente, o pocas veces, pero también se da cuando los esposos son creyentes, y tienen que ver con conflictos de abuso o de maltrato que se dan muchas veces dentro de los hogares, donde uno de los cónyuges por lo menos es cristiano. Entonces la iglesia, ¿cómo afronta eso? ¿Cómo afrontamos nosotros como miembros de una iglesia esa realidad que muchas veces a nuestros hermanos le toca vivir? ¿Qué hacemos frente a eso? Y bueno, nosotros tenemos la idea muchas veces que un abuso solamente tiene que ver con un maltrato físico, y no siempre es así. Los abusos parten desde un maltrato verbal. Y casi siempre, como les digo, suele callarse esto dentro de las familias y no se suele muchas veces denunciar. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia toma en consideración cualquiera de estos abusos, sean verbales o sean físicos? ¿Cómo es que nosotros como miembros de la iglesia o como líderes de la iglesia, si se da el caso, afrontamos esta realidad dentro de la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia si es que se trata de un miembro que está siendo abusado o es el abusador? Eh, ¿Qué pasa con esa realidad? ¿Cómo es que la iglesia afronta eso? Hay realidades fuertes muchas veces. Hay otras que no son muy fuertes, pero hay realidades fuertes donde la iglesia tiene que tomar protagonismo y debe de ejercer, eh, digamos, la autoridad que la escritura le demanda para poder poner las cosas en orden. Así que hoy vamos a ver un poco de esto y vamos a ver los diferentes escenarios que se dan dentro del hogar y dentro del ámbito de nuestra propia iglesia. Así que nuestro tema del día de hoy, nuestro 10º tema, es aconsejando al maltratado y al maltratador. Casi no se da mucho el caso de que aconsejamos muchas veces al maltratador, sobre todo cuando éste no es creyente. Si es creyente, sí, muchas veces accede es más recurrente que acceda a la consejería. Y cuando el maltratador no es creyente, casi pocas veces se da que quiere acceder a la consejería, ¿no? Y cuando accede a la consejería, entonces hay que predicarle el evangelio. Pero vamos a ver estos escenarios que se dan, ¿sí? Ahora, es una situación difícil, muy difícil tratar estos temas. Es muy difícil, no es tan fácil como parece. No es tan fácil, porque se trata de un abuso y no es tan fácil como parece tratar estos temas. Y a veces, eh, cuando nosotros llegamos a este ámbito de la consejería y tenemos éxito en ver que la persona reconoce su pecado y busca cambiar, realmente es gratificante. Yo creo que en todos los ámbitos de la consejería y en todos los escenarios que podamos tratar en la consejería,
en los diferentes temas, problemas que se dan. Creo que es gratificante para el consejero poder ayudar, pero muchas veces también está el punto de lo que nos comentaba hace una semana atrás nuestro hermano Frank, de la carga que uno tiene, o a veces hasta llegar al punto de no ver o sea, no ver que alguien quiera acceder al cambio y llegar a frustrarnos quizás con algún evento como este. Pero, desde todo punto de vista, la consejería es gratificante, o sea, tiene su parte gratificante y tiene su parte también en la que uno tiene que lidiar con estas circunstancias, con estas cosas que se dan dentro de la consejería. Así que este es nuestro título, querido hermano, nuestro título número 10 es Aconsejando al maltratado y al maltratador. Alguno de ustedes está con su micrófono prendido, voy a apagárselo acá. Listo. Bien. Cuando quieren preguntar, abren su micrófono. ¿Correcto? Entonces, cuando se trata de consejería a víctimas de abuso, y creo que esta ola está como que más ahora, ¿no? Como que antes tanto hombres como mujeres reprimían mucho el hecho de ser abusados. Y hoy, con el tema de la igualdad dentro de los gobiernos, de los países, creo que esto cada vez se denuncia más, ¿no? El tema de que una persona ya no se queda callada cuando es abusada, sea en cualquier ámbito el abuso, ¿no? De cualquier índole el abuso. Creo que ahora las personas están un poco más tomando el valor para realizar sus denuncias y, y poder expresar lo que ellos sienten con respecto al abuso. Así que no es un tema fácil. Si se trata, por ejemplo, de que es un niño el abusado, no es un tema fácil. Eh, si se trata de una mujer, no es un tema fácil. Creo que en general podemos ver que puede ser más difícil el abuso en un niño, cómo tratar con este niño, y de pronto tener mucho cuidado ahí. Y es difícil, pero también llega a ser provechoso cuando nosotros podemos ayudar a las personas. Así que vamos a ver en unos momentos más los diferentes escenarios que se presentan. Si ustedes tienen algún caso que conocen de algún tipo de maltrato o de abuso, sería bueno que lo expongamos aquí para ver cómo es que podemos reaccionar, pensando un poco en cómo reaccionaríamos como iglesia, ¿no? Como iglesia frente a cualquier tipo de abuso, de maltrato que hayamos podido tomar en consideración dentro de la iglesia de una persona que es creyente. Indiferente si es que el esposo o la esposa no es creyente, pero que uno de ellos sea creyente. Bien, continuamos. Bien, ¿podemos pasar a la lámina que continúa? ¿Sí? Bien, perfecto. Ustedes son súper rápidos. Ahora, es siempre gratificante ayudar, pero creo que esto lo hemos dicho varias veces, ¿no? Que muchas veces se torna difícil entendiendo que el pecado es algo que se arraiga profundamente en la vida de las personas, ¿no? Y muchas veces las personas no quieren dar lugar al arrepentimiento y entendiendo que el pecado daña tanto al ser humano y que lo denigra tanto y que se aloja profundamente en el corazón, muchas veces suele ser difícil para el consejero esta, digamos, esta interacción con el aconsejado, que puede ser que esté sufriendo mucho por el daño del pecado o que sea que no quiere exponer su pecado, ¿no? Para llegar al arrepentimiento. Entonces, tenemos los dos escenarios que experimenta el consejero. Gratificante porque podemos ayudarle a la gente a venir a la Biblia, a reconocer a Cristo, a reconocer su pecado, pero también tenemos esta otra parte
que suele ser difícil muchas veces, ¿no? Entonces, veamos algunos escenarios que tenemos que reconocer. Y bueno, esto lo podemos pasar un poco rápido porque creo que hablamos un poco de esto hace un momento, ¿no? Porque la provisión de gracia, protección y providencia de Dios puede producir cambios. Y por eso es que es gratificante para nosotros cuando vemos que Dios obra poderosamente eh, y nosotros en todo momento confiamos que en nuestra consejería, cuando nosotros ayudamos a alguien, el Espíritu Santo está actuando en todo momento en la vida de la persona y en nosotros para poder exponer correctamente, fielmente, tener compasión, misericordia, amor, compasión por aquella persona que estamos ayudando. Entonces, en ese sentido, es provechoso ver cómo es que Dios providencialmente extiende su mano para ayudar y restaurar la vida de aquellos que necesitan de Él, ¿no? No sé si me están escuchando con claridad o hay alguna interferencia. Lo escuchamos bien, pastor. Ah, perfecto, perfecto. Bien, y nosotros creo que esto es una realidad y no tengo la estadística, si no la hubiese colocado aquí, pero creo que es una realidad, ¿no? Que siempre el sufrimiento de una u otra manera, de una u otra manera, de cualquier índole, siempre está asociada al cristiano, ¿no? Está ligada al cristiano, de cualquier índole. Entonces, en la historia vemos que eso es algo muy marcado, muy marcado. Y bueno, está ligada muchas veces al abuso. Y creo que, no sé, pero de una u otra manera, cuando nosotros recién venimos a Cristo, por ejemplo, vemos el menosprecio muchas veces de nuestra familia y el abuso de forma verbal incluso, de personas que eran allegadas a nosotros o son allegadas a nosotros e infringen algún tipo de abuso con sus palabras, ¿no? Y es algo notorio que a veces nosotros las palabras no las tomamos mucho como abuso y más bien nuestros ojos están centrados en un abuso más físico que un abuso verbal. Y no debe ser así, ¿no? Porque muchas veces vemos en familias que el hombre no llega al maltrato físico, pero todo el tiempo es un abusador con sus palabras, ¿no? Eh, a los niños o a la esposa está constantemente infringiendo abuso con sus palabras. Y esa es una realidad muchas veces. Eh, bueno, el ámbito de llegar hay gente que dice que a veces las palabras suelen ser más punzantes incluso que un maltrato físico, ¿no? Así que ahora sí vamos a ver cómo es que nosotros actuamos frente a un abuso en el hogar. Y vamos a pasar a ver diferentes escenarios, diferentes escenarios. Creo que vamos a ver 4 escenarios, pero vamos a ver cómo es que nosotros primero definimos el abuso. ¿Qué es un abuso? Tenemos que entender que el hecho que alguien no esté de acuerdo con nosotros no significa que es abuso, porque muchas veces vemos en la consejería que esposos llegan a la consejería y la esposa o el esposo cree que la esposa abusa o está imprimiendo abuso con sus palabras simplemente porque eh, no conviene con su idea o porque contradice su idea, y eso no es abuso. O sea, eso no califica como abuso. Que alguien discrepe conmigo o mi esposa discrepe conmigo en una idea que yo tengo y ella mantenga su posición, eso no quiere decir que eso califique como abuso. Entonces tenemos que definir qué cosa es un abuso, ¿no? Bien, siempre nos centramos, como le decía, en abusos físicos, pero existe el abuso verbal y una referencia en Proverbios 12:18. Y lo que le decía hace un momento, ¿no? Algunos de los aconsejados definen abuso como cada ocasión en la que su esposa o esposo
discrepa con ellos. Eso no califica como abuso. O sea, podemos discrepar con alguien, pero eso no quiere que estemos nosotros maltratando a alguien, ¿no? Con nuestras palabras. Entonces, esencialmente definimos como abuso eso. No podemos obviar el abuso verbal. Hermano Ricardo, ¿nos puedes escuchar? Sí, hermano. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien. Ustedes me indican cuando pasamos a la siguiente lámina. Así que nosotros somos los primeros que tenemos que tener claro en la consejería qué cosa es un abuso. ¿Sí? Lo último no califica como un abuso. El discrepar con alguien no califica como un abuso. Y generalmente, ¿quiénes son los que sufren abuso en un hogar? Generalmente son niños, mujeres y ancianos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿Niños? Sí. Mujeres, sí. Ancianos, sí. Aunque también pueden haber hombres, ¿no? Pero el porcentaje es menor en cuanto a varones, hablando no de ancianos, ¿verdad? El porcentaje diría que es menor. Generalmente vemos estos tres categorías de personas que por lo general sufren abuso o que por lo menos nosotros escuchamos dentro de eso, ¿no? Y el abuso sucede con más frecuencia entre marido y esposa. Es mucho más frecuente allí los tipos de abuso, ¿no? Ya sea, y generalmente casi siempre hay maltrato verbal, casi siempre. Que como consecuencia llega al maltrato físico, ¿no? No sé cómo va el tema en sus países, pero por lo menos nosotros, eh, y aquí creo que está Ismael, que también es de Perú, creo que no sé si me equivoco, pero el año pasado creo que llegamos a algo, bordeamos los 200 mujeres que fueron asesinadas por sus cónyuges. Más o menos un promedio de 200 mujeres y el anteaño pasado también, y ahora nos vamos acercando, a fin de año nos vamos acercando casi a ese mismo porcentaje de feminicidio. Entonces, eso por un lado, pero por otro lado tenemos muchos niños maltratados. Ahora, la pregunta es, pastor, pero ¿se da el maltrato en la iglesia? ¿Hay maltrato en la iglesia? ¿Ustedes creen que hay maltrato en la iglesia? ¿Ustedes creen que hay personas, familias, niños maltratados dentro de nuestras iglesias y que simplemente no lo exponen? Simplemente se quedan callados. Hay mujeres que sus maridos les están abusando física o verbalmente y no nos enteramos. ¿Creen ustedes que es necesario que la iglesia tome acción sobre eso o la iglesia solamente debe pedir que oren más? ¿Qué debemos hacer nosotros como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Bien, de hecho, nosotros como iglesia debemos, si tenemos en consideración eso, si nos enteramos de cualquier tipo de maltrato de algún miembro de nuestra iglesia, lo que tenemos que hacer es inmediatamente involucrarnos en el tema. No podemos ser ajenos, hermano. No puede ser que una esposa llegue con los ojos morados y decirle, sigue orando, hermano. O sea, tenemos que involucrarnos como iglesia dentro del tema. ¿Qué pasa dentro de ese tema, no? No solamente decimos, hermana, vaya a ayunar porque de pronto usted no está ayunando mucho y por eso su esposo le está golpeando. O sea, tenemos que involucrarnos como iglesia y tomar los pormenores de por qué y tomar acciones, si es necesario, como iglesia y proteger a la persona que está siendo abusada. La iglesia debe proteger a aquellos que están siendo abusados, sean niños, mujeres, ancianos, varones, de cualquier tipo de personas. La iglesia debe proteger a sus miembros. Si la iglesia no protege a sus miembros, ¿quién va a proteger a los miembros de la iglesia?
O sea, la iglesia no solamente es el lugar donde la gente va todos los domingos y escucha la palabra de Dios. Amén. Sí, eso es importantísimo, que nuestros miembros lleguen a escuchar la palabra del Señor para que sean transformados, pero si nos enteramos de algún tipo de abuso o de maltrato, hermanos, como iglesia debemos cobijarlos, debemos compadecernos de ellos y cobijarlos como iglesia. Y bueno, dentro de eso, como iglesia tenemos que identificar las diferencias, y cuando digo identificar la diferencia es que nosotros primero tenemos que, para poder tomar una acción, identificar si el maltratado es un creyente o es un inconverso, ¿no? Saber, porque dependiendo de eso nosotros vamos a tratar con la persona. Si es que el abusado es inconverso o es creyente, o si el maltratador es inconverso o creyente. O sea, tenemos que tomar en consideración eso para saber cómo es que nosotros vamos a lidiar con ese problema. Entonces tenemos que saber quién es cristiano. ¿Quién es cristiano? Eso es fundamental para nosotros como consejeros o como parte de una iglesia, ¿no? Determinar quién es cristiano, el abusador, la víctima, quién es cristiano, y según eso nosotros vamos a estar lidiando con el problema. Sabemos cómo empezar a trabajar con la persona, si es creyente, si no es creyente, saber cómo nosotros podemos trabajar. Bueno, se dan casos en algunas iglesias que una persona, miembro de nuestra iglesia, de pronto trae a otra persona que no es cristiana, solamente porque está sufriendo, ¿no? Solamente porque está sufriendo, porque está siendo maltratada o abusada. Entonces nos dice, pastor o hermano, yo tengo una persona que está sufriendo, que está padeciendo abuso, pero ella no es cristiana, pero podríamos ayudarle, aconsejarle, hablarle del evangelio. Entonces tenemos que saber, conocer por dónde empezamos nosotros, ¿no? Y primero lo que tenemos que determinar es con quién estamos tratando, si es cristiano o no es cristiana, para poder nosotros empezar y saber cómo tratar el problema, ¿no? Bien, entonces, además de definir quién es cristiano, es importante una buena disposición en la iglesia en su conjunto, y ser responsable como miembro. El tema del abuso debe ser ya no solo, o sea, el pastor puede lidiar con el tema, pero ya es una cosa más corporativa que la iglesia debe tomar en consideración y proteger a ese miembro que está sufriendo abuso. Entonces, digamos que es un tema más corporativo, ¿no? De toda la iglesia local. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Bueno, y esta es una situación importante, la membresía. Es importante que una iglesia tenga membresía. Yo no sé si sus iglesias tienen membresía, pero es importante porque en la membresía nosotros sabemos quiénes son nuestros miembros, ¿verdad? Sabemos quiénes son nuestros miembros y podemos acudir a ellos. Cuando alguien no está en la iglesia, cuando alguien no está llegando a la iglesia, nosotros en la membresía sabemos todo acerca de esta persona. Entonces es importante una política fuerte de membresía, ¿no? Si no tenemos una membresía, ni siquiera vamos a ver cuántos miembros tenemos, ni quiénes son los miembros, ni quiénes están bautizados, ni quiénes asisten regularmente a la iglesia. Entonces será muy difícil poder ayudar a alguien si es que de pronto nuestra iglesia es una iglesia relativamente grande y que no tiene una membresía. Es importante una membresía en la iglesia, y aunque sea una iglesia pequeña, es importante tener una membresía porque nos permite a nosotros poder cobijar, tener control sobre todos los miembros de la iglesia. Entonces, las iglesias sin una política fuerte en membresía serán débiles e ineficaces en su trato del abuso. Es importante que nuestras iglesias tengan una membresía. Yo sé que, a ver, muchos de ustedes no son pastores, ¿verdad? Algunos son miembros solamente de una iglesia y asisten regularmente a la iglesia, pero sería bueno que sepan si es que hay una membresía en la iglesia, ¿verdad? O sea, sería bueno saber si es que ustedes están registrados como miembros de la iglesia o solamente asisten a la iglesia. Entonces, eso es importante, que haya una membresía en la iglesia. Eso
ayuda mucho a los líderes, sobre todo, a mantener un control sobre nuestros hermanos, ¿no? Y bien, vemos esta matriz aquí del matrimonio en el hogar. ¿Esto qué indica? Aquí que tenemos un marido, o sea, la M va a ser para marido, la E para esposa, y acá cristiano y inconverso. O sea, tenemos nuestras letras ahí, nuestras variables que van a determinar qué cosa es cada quien. Marido, M mayúscula, esposa, E mayúscula, cristiano, inconverso. Entonces, en el primer escenario tenemos un marido cristiano, ¿sí? Y el marido cristiano se rige a la autoridad de la iglesia y a las autoridades civiles, ¿correcto? ¿Sí? O sea que él está expuesto a una disciplina de la iglesia, pero también a una disciplina de las autoridades civiles, en caso hay algún abuso. O sea, si hay un abuso de parte de un marido cristiano, la iglesia es la primera en la cual debe tomar acciones sobre ese caso, ¿sí? Y bueno, y también está la autoridad civil. Si tenemos una esposa cristiana, también, ¿no? Es el mismo panorama. Es la iglesia y la autoridad civil a las que ella está sujeta bajo autoridad. Si tenemos un marido inconverso, solamente la autoridad civil, la iglesia no puede ejercer ninguna disciplina, ni tiene autoridad sobre un marido inconverso, ni tampoco sobre una esposa inconversa. ¿Correcto? ¿Sí? O sea, ¿quiénes ejercen disciplina sobre los inconversos? Solamente las autoridades civiles. Pero ¿quiénes pueden ejercer disciplina sobre los cristianos? Es la iglesia en primer lugar y las autoridades civiles. ¿Correcto? Entonces tenemos este panorama que lo vamos a ir viendo en el transcurso de las demás láminas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Les dejo para que tomen nota de este pequeño esquema. Sí, pastor, gracias. Me indican cuando Buenas noches. terminaron. Adelante, hermano Arturo. ¿Cómo está? Buenas noches. Una disculpa, es que tuvimos cambio de horario aquí en México y entramos un poquito tarde. Se confundieron con el horario. Sí, cuando llegó el aviso por WhatsApp, ya nos pudimos conectar de inmediato. Una disculpa y bendiciones. Quería comentar algo, pastor. En esta iglesia tenemos membresía. Son 4 sesiones, pero la primera es la membresía y la segunda son las doctrinas de la iglesia. En este caso, hay una pareja en la iglesia, la cual, pues mucha gente sabe que están divorciados por el matrimonio civil, pero obviamente siguen yendo de alguna manera juntos a la iglesia, un domingo sí, 2 no, 1 sí, y se ve desde afuera que es una relación muy, muy complicada. Se pelean ahí, cuchichean, etcétera, etcétera, y las autoridades no hemos visto que hagan algo por acercarse a esa pareja, porque desde mi punto de vista, y no sé si sea lo más correcto, al ser ya estar divorciados, deberían de buscar otra consejería, porque el aparentar que todo es felicidad de puertas para afuera, desde mi punto de vista no es lo más adecuado, y más cuando
se dejan ver los problemas dentro de esa pareja, pero también no hay, siento que no hay un acercamiento por temor a que esa pareja ya deje de asistir a la iglesia. Yo he tenido alguna inquietud de acercarme, pero tengo mis reservas porque si la autoridad no lo hace, yo aunque sea líder de un ministerio, no me siento todavía con el deber de también hacerlo por fomentar o hacer algo indebido. Tengo esa duda, pastor. Y, o sea, es un tema complicado porque ellos se divorciaron siendo creyentes. Siendo creyentes Sí, se así es. divorciaron. Hay un hermano que sí los divorció. O sea, su divorcio por la vía civil. Entonces, siendo creyentes, después de creo que 18, 20 años de matrimonio, fueron divorciados, pero aún siguen siendo pareja, siguen viviendo juntos. Y pues desde mi punto de vista yo lo veo mal, pero como les digo, no se ha hecho nada por temor a que dejen de asistir a la iglesia. Pero eso es ese caso de que ocurre lo que nuestro hermano Arturo nos está diciendo, lo último, de que hay el temor de que deje de asistir a la iglesia, pero eso es un mal testimonio. Es un mal testimonio. Entonces, o sea, ¿qué preferimos? ¿Que alguien deje de asistir a la iglesia o dar un mal testimonio? O sea, ¿preferimos que confrontar a 2 o dar mal testimonio a 100? ¿Qué es lo que preferimos? Ahora, es un caso muy raro, ¿no? Porque en primer lugar nunca debieron haberse divorciado, para empezar. Y después, en el último de los casos, siguen viviendo juntos. Entonces, ¿cuál era la intención del divorcio? ¿Había una intención de por medio? ¿Una intención económica? No sé, porque no veo el caso de que 2 cristianos se divorcien y que después siguen viviendo. Había un interés externo a eso. Y por otro lado, o sea, ese es un pésimo testimonio para la iglesia en general, porque, o sea, ¿qué le estamos diciendo a la iglesia? ¿Qué mensaje le estamos dando a la iglesia? ¿Qué mensaje le está dando, qué mensaje le están dando los líderes a la iglesia y ellos también, ¿no? Porque, a ver, la iglesia, aunque no conozca de lleno muchas veces los problemas, las personas tienen ojos y ven lo que está ocurriendo. Entonces me parece pésimo a mí o sea, desde mi punto de vista, desde mi posición, de que los líderes de la iglesia o los pastores o el pastor que está en la iglesia no haga absolutamente nada frente a ese hecho. Porque primero hay que averiguar qué es lo que motivó que estas personas se lleguen a divorciar, ¿no? ¿Qué motivó eso? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa? O el pastor lo sabe. Y de pronto por eso no acude a decir nada. O sea, ¿qué es lo que motivó a eso? ¿No? Habría que ver qué motivó a eso. Y en algún caso eso merece disciplina. O sea, no puede ocurrir eso. O sea, eso merece disciplina. Que esta pareja vaya a disciplina. No puede ocurrir un caso como ese y hacerse de la vista gorda, ¿no? Y que no pasa nada porque es un pésimo testimonio para la iglesia. Muy bien, pastor. Muchas gracias. No, de nada. A ver, aquí están los 4 escenarios que tenemos. Marido cristiano, esposa cristiana. ¿Sí? Marido inconverso, esposa cristiana. Marido cristiano, esposa inconversa. Marido inconverso, esposa inconversa. O sea, tenemos 4 escenarios, ¿correcto? 4 escenarios. Estos 2 primeros, digamos que frecuentes, ¿no? Sí, hay muchos matrimonios cristianos. Pero también vemos este caso mixto, donde el marido es inconverso y la esposa es cristiana, que es mucho más todavía el porcentaje que
el número 1. Y un caso en menor porcentaje es que el marido sea cristiano y la esposa inconversa, ¿no? Se ve en mucho menos porcentaje, pero también hay el caso. Y bueno, este caso sí, pues, ¿no? Marido inconverso, esposa inconversa, que muchas veces están buscando una consejería, ¿no? Son los 4 escenarios que tenemos. Muy bien. Podemos pasar a la siguiente lámina. Pastor, ¿Quién quiere hablar por acá? A ver, déjame ver. Geraldine. Geraldine, que en el cuarto escenario dice Génesis 3:16b. Ujú. ¿Qué Sí. significa B? Que digamos que está todo el versículo, ¿ya? Y se tomó un párrafo nomás, ¿no? Un párrafo del Ah, versículo. ya. Gracias. No, de nada. Algunas Biblias traen así, ya no mucho ya. Pero cuando lo fraccionamos y tomamos una porcioncita ahí, un párrafo, digamos, un párrafo, no sería, perdón, una frase grande, eh, ¿cómo que le ponemos una categoría, no? A, B. Sobre todo cuando uno prepara sermones, está acostumbrado a categorizarla así. Nuestro hermano Frank no tiene audio. Tiene problemas con el audio. Muy bien, ¿podemos pasar a la siguiente lámina? ¿Sí? ¿Aún no? Ustedes con toda confianza me dicen y todavía podemos permanecer unos segundos aquí. Y si no, de lo contrario, pasamos a la lámina siguiente. Ya está. Muy bien. ¿Cómo está, Gracias. hermana? Problemas con el internet que lo tiene nuestro hermano Frank. Sí, está complicado con el audio. Ahí está, creo que. Bien. Tenemos entonces el primer escenario. ¿Quién es el maltratador? El abusador en el hogar cristiano. ¿Puede darse el caso? Sí, sí, sí se puede dar caso. No tan común, pero se puede dar el caso de pronto de abuso verbal incluso, ¿no? Entre una pareja de esposos cristianos, ¿no? Y veamos el caso de un marido abusivo, que el marido es el abusivo, que es generalmente, ¿no? Generalmente. Entonces, este marido abusivo, que es cristiano, tiene una idea, una visión no bíblica acerca de lo que significa el liderazgo del esposo en la casa. ¿Recuerda cuando hablamos de la familia? Hace 7 lecciones atrás, cómo es que el marido debe ser con la esposa, qué es lo que él debe transmitirle a ella, qué es lo que ella espera de él. Entonces, este marido que es abusivo tiene una visión mundana acerca de lo que significa el liderazgo. Yo aquí mando y tú haces lo que yo quiero porque la Biblia dice que tú te sometes, ¿no? Entonces, esa es una visión bastante mundana con respecto a eso, ¿no? Es un dictador en lugar de un siervo. Y los maridos debemos servir. Amén. Ese es el punto. Los maridos debemos servir. Y si no servimos, nos convertimos en dictadores muchas veces, ¿no? Entonces, debemos servir. Y esta posición de tener el marido abusivo, siendo el cristiano y la esposa cristiana, muchas veces se da en los matrimonios, ¿no? Se da muchas veces en los matrimonios. Y muchas veces la mujer confunde también el tema de la sujeción, ¿no? Llega a confundir eso,
cree que ella está por debajo del marido y entonces el marido se convierte en un dictador. Ella también muchas veces da paso a eso. Pero vemos ese caso. Entonces, cree que su rol es someter a su esposa. Esos son los casos. Y eso nosotros, cuando vemos el caso de esto, le decimos inmediatamente, bueno, tienes una visión mundana acerca de lo que significa el liderazgo. Tú estás para servir. Tú debes servir a tu esposa, debes servir a tu familia. Oh, pasé muy rápido. Ahí está. ¿Qué les parece este primer caso? ¿Es frecuente o no? Yo creo que sí, bastante. Yo creo que a veces el tema es que la mujer malentiende el tema de la sujeción, entonces no hay casi denuncias respecto a eso. Y creo que también se quedan en silencio muchas veces los esposos, las parejas de cristianos, porque qué vergüenza que se enteren que está pasando esto, ¿no? Y nosotros somos cristianos. Qué vergüenza con esto, ¿no? Entonces, muchas veces todo queda en silencio. Y bueno, muchas veces ya cuando no se da, no da más, es que explota, ¿no? Pero tenemos que decirle a este marido abusivo, ¿no? Aquí tenemos 3 puntos para decirle. Lo equivocado que está con respecto a cómo debe él tratar a su esposa, ¿no? Hermano, Frank, pudiste arreglar el audio. Estaba viéndote ahí con tristeza que no aparecía tu audio. Sí, es que accidentalmente desconecté el cable del internet, entonces tuve que volver otra vez a conectarme. Sí, pero ya, por dicha, ya estoy de vuelta. Bien, pasamos a... ¿Quieres preguntar algo, Frank? Adelante. Sí, amén, hermano. Bueno, sí es muy importante lo que es el servicio del esposo con respecto a su esposa, ¿verdad? Así como Cristo. Cristo le lavó los pies a los discípulos, ¿verdad? En un acto de completa servidumbre, ¿verdad? De hecho, viendo un poco la cultura, los que se encargaban de lavar los pies a los demás eran los esclavos y normalmente eran los esclavos de más bajo rango, ¿verdad? Y y Jesús siendo Señor sobre todos, Él llegó y le lavó los pies, ¿verdad? Y eso fue el mandato que Él nos dijo. Lavaos los pies los unos a los otros en referencia a que nosotros tenemos que servirnos, ¿verdad? Así como el esposo, aunque el esposo, Dios le haya colocado liderazgo en el hogar, pero no significa ser dictador, sino más bien ser un siervo de su esposa. Amén, pastor. Amén. Y después Cristo dice en otro, ¿no? Nos enseña que el que quiera ser mayor sea el más pequeño, ¿no? Entonces estamos nosotros como maridos llamados a servir. No somos dictadores. No podemos serlo. Eso va a ocasionar abuso dentro de la familia. Y después, fíjense que nuestras palabras dentro de la familia no tienen tanto efecto como nuestro ejemplo, porque después vamos a tener a nuestros hijos que también hacen lo mismo que nosotros. Entonces, los padres damos ejemplos con nuestra conducta dentro del hogar para que nuestros hijos sigan esas conductas. O sea, hablamos y hacemos. No podemos solamente hablar y no hacer. Entonces es importante que el marido entienda, ¿no?, este punto, pero ocurre esto dentro del matrimonio cristiano. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Qué lo lleva al esposo cristiano a ser un abusivo? O sea, ¿qué es lo que le lleva muchas veces? Bueno,
aquí algunas de las circunstancias que pueden ser, o sea, podrían ser muchas, pero yo le pongo algunas aquí, pero podrían ser muchas las circunstancias que lo llevan a tener una represión dentro de él y a ser impulsivo con su ira y descargarlo muchas veces contra la esposa, ¿no? Y convertirse en un abusivo. Pueden ser una de estas cosas, ¿no? Problemas económicos, de finanzas, problemas de falta de empleo, qué sé yo, problemas de salud, problemas sexuales. Podemos mencionar muchas cosas más acerca de problemas que pueden conllevar a que el hombre, el marido cristiano, descargue su ira, su enojo sobre su esposa. Y lo siguiente que puede ocurrir es que él puede ser una persona que sepa, que guarde algún resentimiento, ¿no? Y que no haya expuesto ese resentimiento, ya sea por su esposa o por sus hijos. Y el tema del resentimiento es que siempre se está recordando cosas que pasaron, ¿no? Y que no, o sea, pasaron, las recuerda, pero le hacen daño. Y bueno, uh, son cosas que pueden llevar a que el esposo se convierta en alguien que abusa sobre su esposa o sobre sus hijos, ¿eh? No solamente sobre la esposa, sobre sus hijos. O sea, hablemos de la familia en general. ¿Habían tomado nota? Bendiciones a todos. ¿Cómo estás, Edwin? Gusto saludarte. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Perdonen que no pueda activar la cámara, pero es que tengo los niños, estoy cuidando a los niños, entonces eso me priva. Quisiera hablar un poco sobre el contexto que vivimos aquí en Honduras y en algunos países como México, Nicaragua, El Salvador, parte del Istmo, donde una de las facciones que sí realmente afecta a las familias, afecta a hombres y a mujeres y afecta a muchos, muchos matrimonios, por no decirlos a todos, es el machismo. Uno de los rasgos que predomina porque todavía dentro del cristianismo aún, parejas cristianas, hombres que dicen ser cristianos, todavía tienen todo lo que usted ha mencionado y lo que de repente mencionó también nuestro hermano Frank, que no se aplica, es por lo mismo, falta de conocimiento. Pero es una lucha ardua que se tiene, en este caso aquí en Honduras, cuando el machismo predomina. He conocido muchos casos dentro de la iglesia donde la mujer era de las que nunca decía nada, siempre estaba detrás del hombre, siempre era de las que no era sumisa, era al extremo esclava, no sumisa. Y con oraciones, consejos y con la ayuda de la palabra, fundamentalmente de la palabra, se logró, gracias al Señor, liberar a muchas familias, muchos matrimonios de esa peste, como le llamo. Entonces, suelo ver parte de todo lo que usted ha estado hablando dentro del contexto que vivimos nosotros los hondureños. Imagino que también en algunos países, pero no de la manera en que lo vivimos en estas regiones aquí de América. Entonces, quería recalcar eso, pastor. Creo que, creo que ese es un común denominador, ¿no? No sé si en Europa, pero en Latinoamérica sí. El tema del patriarcado es muy fuerte, es muy fuerte. Ahora, no sé si algunas de ustedes, mujeres que están aquí, hicieron, yo hace unos, creo que 6 meses atrás, hice un taller para mujeres donde hablé acerca de eso
de un poco la cultura, ¿no? Cómo es que la mujer a través de la historia fue vista dentro de la cultura judía, dentro de la iglesia del primer siglo. Y bueno, el patriarcado ha sido muy fuerte respecto a eso. Y bueno, el tema es este, ¿no? Esto que está aquí marcado, es que es el punto, es que el marido cree que equivoca el tema de sujetarse, equivoca con someter a una persona, con creer que puede aplastar a otra persona. Ese es y creo que eso, sin temor a equivocarme, pasa mucho en la iglesia. No solamente es un tema cultural de la sociedad en la cual vivimos. Yo creo que pasa dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia local ocurre a menudo este tipo de cosas. Si nosotros escarbaríamos, si tomaríamos en consideración cada familia, nos daríamos cuenta que esto es una realidad dentro de la familia, en muchas iglesias. Y es una realidad lamentable, triste. ¿Y eso debido a qué? A una ignorancia de las escrituras, ¿no? A no conocer bien qué es lo que la Biblia dice con respecto a los roles tanto del esposo como de la esposa. Ese es el tema. Si hay algo que está dañando a nuestras iglesias, es la ignorancia. Es eso es lo que está dañando y está dañando mucho, mucho, mucho a las iglesias. Y es increíble que estamos en el siglo XXI con toda la tecnología que tenemos a la mano y que todavía no haya personas que quieran estudiar profundamente las escrituras, con todas las herramientas que tenemos ahora. Tenemos todo, hermano. Todo a la mano tenemos para poder estudiar profundamente la escritura, para entenderla correctamente, para aplicarla a nuestra vida. O sea, tenemos todo ahora. Hoy tenemos todo a la mano. Muy bien, retrocedí un poquito para poderle mostrar a nuestro hermano esto, pero esto ya lo habíamos pasado. Ahora veamos una esposa abusiva. Seguimos en el contexto de familia cristiana, los dos cristianos. Hemos visto el esposo abusivo y su equivocación en cuanto a su rol y qué es lo que puede llevarle a él a imprimir abuso, y ahora veamos el caso de una esposa abusiva. ¿Qué es lo que generalmente lleva a que ella sea una esposa abusiva? La infelicidad en su matrimonio, la frustración, quizás el hecho de estar meramente frustrada, ¿no? Puede llevar a eso, a que sea una esposa abusiva. Y muchas veces el esposo no se da cuenta. Pero pastor, no entiendo por qué. No entiendo por qué. Y muchas veces puede ser el caso que el esposo cristiano no le sirve correctamente, no le da el tiempo correctamente, no la trata correctamente, no le da las atenciones que su esposa requiere, no le da la seguridad que ella requiere, y ella es una persona que va acumulando esto y después se convierte, o sea, va a explotar en cualquier momento y se convierte en una mujer abusiva. Y bueno, generalmente, ¿a quién va a señalar si es que ella no está satisfecha dentro del matrimonio, en todas las áreas dentro del matrimonio? Va a culpar al marido. No va a culpar a los hijos. No va a culpar al suegro. Va a culpar al marido. Uy, y si este caso se da, y si esta mujer experimentó este caso de adulterio dentro del matrimonio, puede ser que esto que pasó y que de pronto no lo supo perdonar, o sea, la lleve a esto, ¿no? La lleve el tema de la amargura. Entonces, una persona que no está satisfecha. Y bueno, le puede llevar también algunas dificultades económicas, o el falta de liderazgo del esposo. Y esto también es importante, ¿no? Ausencia de profundidad espiritual. ¿Quién pastorea la casa? El marido pastorea la casa. Y si el marido no tiene un conocimiento profundo de la escritura y no tiene un liderazgo como la Biblia nos manda,
entonces esta mujer va a estar siempre insatisfecha. A veces los maridos nos preguntamos, ¿pero por qué si te doy todo? Si trabajo más de lo normal. Si tú me decías que no alcanzaba y ahora ya no trabajo 8 horas, ahora trabajo 12. ¿Por qué es que tú sigues así? ¿Por qué es que no te veo siempre de mal humor, renegando? Nunca estás satisfecha. ¿Por qué te saco a pasear, te saco a comer? Y quizás el problema esté aquí. O sea, hay que ver dónde está el problema. Quizás el problema está aquí. Ella espera más espiritualmente de nosotros. Quizás espera más. Quizás ya cumples con las exigencias económicas. Quizás estás trabajando más. Pero estás descuidando esto. Estás descuidando la vida espiritual. ¿Cómo es que tú debes pastorearla? ¿Cómo la debes pastorear? ¿Cómo la debes guiar a ella? Estimular a buscar más al Señor, a buscar más a Dios, a estudiar juntos la Biblia. Entonces, ¿cómo es esa relación entre los dos con Dios? Entonces, muchas veces la gente piensa que si tiene todo lo económico, todo lo externo, el problema se soluciona. Y a veces no va por ahí el tema. Entonces, un liderazgo profundo en lo espiritual puede ser la causa también de que esta mujer se convierta más adelante en abusiva o empiece a echarle en cara lo que no hace y por ende llegue a proferir palabras que sean un maltrato para su esposo. Las circunstancias pueden ser diversas, ¿no? Pero se da. Lo que estamos viendo aquí es que esto es una realidad. Es una realidad dentro de la iglesia. Estamos viendo el caso de 2 esposos cristianos. De 2 esposos cristianos. No quiere decir que los esposos cristianos no tienen problemas, discrepancias. No quiere decir. Los hay. Lo va a haber siempre. Somos personas diferentes, lo va a haber siempre. Pero no podemos llegar a este punto, ¿no? O sea, discrepancia sí, abuso no. Pastor, yo creo que también me parece que un tipo de abuso, y digo, desafortunadamente, pues así como dice, nosotros no somos perfectos y tampoco nuestros hermanos. Entonces, conocemos a una pareja, a un matrimonio joven de segundas nupcias, ¿no? Joven, en menos de un año se conocieron por Facebook, se comprometieron y se casaron. Y a mí me parece, bíblicamente hablando, que ella comete cierto abuso porque ella le quita total autoridad al esposo delante de todo el mundo. O sea, de hecho, creo que el trato a su esposo a mí me pareciera como cuando tratas a un niñito de 5 años. Él quiere cantar, él quisiera hacer esto, ¿verdad que sí? Y ya cuando él se va a responder, ella contesta por él. O sea, todo el mundo se ha dado cuenta que ella es porque de hecho también ella lo ha dicho, ¿no? Que ella es una mujer empoderada. Y yo creo que el empoderamiento dentro de una iglesia para una mujer, pues es un engaño, ¿no? De Satanás, por supuesto. Entonces creo que también eso es un abuso, ¿no? Hacia una falta de respeto hacia el liderazgo y la autoridad de tu esposo. Porque la realidad es que la gente que lo hemos observado, inclusive lo hace quedar a veces como tonto, sí, como si fuera un niñito de secundaria, casi lo peina. Entonces, él nos expresa, ella habla por él y casi, es que él piensa, es que él dice, es que a él le gustaría. Entonces, me parece que eso también es como algo, no sé, una doble moral cristiana, y eso me parece que también es como un abuso, una falta de respeto. A mí me lo parece. No sé usted qué opine. Es una forma de humillarlo prácticamente, ¿no? Es una forma de ridiculizarlo. O sea con premeditación y alevosía, o no, es una forma de humillarlo, ¿verdad? Porque todos tenemos derecho a una opinión y a una decisión. Es una forma de humillarlo. Y bueno, ¿a qué viene eso? O sea, ¿qué le da autoridad a esta mujer para hacer eso? Simple, el término que usted mencionó, está empoderada. Y el hombre no está empoderado. Entonces ella está empoderada, o sea, ella es la autoridad. Ella se ha constituido
en la autoridad de su casa, por lo tanto, el esposo ya no es esposo, pasa a ser un hijo, porque ella se ha creído el engaño de que ella está empoderada, y parece que ese término pues es sinónimo de máxima autoridad, ¿no? Como que nadie te puede decir nada, nadie puede contradecirte, nadie te puede, o sea, nadie puede decir algo que va en contra tuya. Y creo que ese es un engaño de Satanás, obviamente, y vemos eso que usted ha dicho es el punto hoy en la iglesia, y está haciendo que las mujeres rompan o intenten, con la ayuda de Satanás, quebrar el diseño de Dios. O sea, están intentando hacerlo, porque el diseño de Dios no es ese. Por ninguna parte de la Biblia encontramos que la mujer está para humillar al hombre porque ella es la máxima autoridad. Y creo que es una forma de abuso, sí, estoy de acuerdo en que es una forma de abuso, porque lo expone a la humillación de manera pública al esposo, ¿verdad? Y lo hace adrede, o sea, lo que ella está haciendo es adrede porque quiere que todos vean que está empoderada. Quiere eso, quiere que todos vean que ella está empoderada. Entonces, ese es el tema. Y es una forma de maltrato, ¿sí? Es una forma de maltrato. Bueno, cuando llegamos a ver problemas de la consejería, la mujer siempre tiene, ¿no?, este tipo de quejas, que el hombre fue negligente en guiarla espiritualmente, que no le dio seguridad, estabilidad en sus emociones, que no supo nunca atenderla como ella creía que le iba a atender. Y bueno, de esto, hermanos, nosotros los varones tenemos que tener mucha sabiduría, mucha sabiduría. Porque a veces nosotros creemos que porque nuestra esposa no dice nada, todo está marchando bien. Y a veces no está marchando bien. Las mujeres suelen hacer muchas veces más silencio que nosotros los hombres. Y pueden guardar silencio muchos años. Y pensar nosotros que porque hay silencio todo está marchando bien. Tenemos que tener mucha sabiduría y estar siempre atentos para servir. Así que vamos a escuchar muchas veces esto en la consejería, que siempre hay alguna historia que le causó ira, ¿no? Se recuerdan la mujer bueno, el caso de esta mujer era extremo, ¿no? La mujer del auto ahí que el marido se le quedó viendo hace 25 años a una mujer. Es un caso ya, ¿no?, extremo de falta de perdón. Ah, me pasé. ¿Alguna pregunta? ¿O algo que quieran comentar al respecto? Veamos un hogar mixto, o sea, donde uno de los dos es cristiano y el otro no. Marido cristiano, esposa inconversa, y el marido cristiano es el abusivo. Caso poco frecuente, pero podemos encontrar. Un caso poco frecuente, pero podemos encontrar. Lo que esperaríamos ahí es que la mujer sea la abusiva y se aproveche de su fe, de su pasividad, de su transformación, pero podemos encontrar este caso. Fíjense que yo conocí hace unos 15 años atrás un hermano que predicaba en la iglesia, era líder de la iglesia, le daban la oportunidad de predicar, y él la maltrataba físicamente a su esposa y los dos iban a la iglesia. Y él predicaba y años predicó.
Un día ella le soportó años, y un día no pudo más. Después de años, le contó al pastor que él siempre, desde que se casaron, desde antes de ser cristiano, siempre la maltrató, supuestamente se hizo cristiano y la siguió maltratando siempre, siempre. Y predicaba en la iglesia. Entonces, no es ajeno que haya un marido cristiano que abuse de su esposa que es inconversa. Es raro, como pongo aquí, ¿no? Es raro. Pero no imposible. Se puede dar el caso. Se puede dar el caso. Es un escenario bastante raro, pero puede darse el caso. Perdóname. Ahorita. ¿Tiene alguna pregunta? Más o menos van claros estamos mirando los escenarios que se dan, ¿sí? Porque nos podemos encontrar con cualquiera de estos. En cualquier momento de nuestra vida cristiana nos podemos encontrar con esto. Si somos líderes de una iglesia, en cualquier momento nos podemos encontrar con situaciones así. Y si no somos líderes de la iglesia y somos miembros de una iglesia, alguien que está pasando abuso nos puede contar si es que tiene confianza con nosotros. Puede ocurrir. Bien, pasamos a la siguiente lámina. Entonces, veamos, estamos en el hogar mixto, el marido cristiano, la esposa inconversa. Y el primer caso es que se trata de un escenario bastante raro. Así que nosotros lo que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Inmediatamente indagar qué está pasando con este caso, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está alimentando la ira de este hombre? De alguien que profesa ser cristiano, ¿no? Entonces, ¿por qué llega a ese punto? A veces se da este caso, hermanos. He visto este caso de alguien que tiene celos supuestamente, ¿no? Por defender su cristianismo, ¿no? La mujer que no es cristiana todo el tiempo le está diciendo, así eres cristiano, así lees tu Biblia. O sea, está en el ojo de la tormenta él, y él no puede cometer ninguna falla porque la esposa que es inconversa inmediatamente le va a decir, así eres cristiano, ¿no? Entonces, muchas veces el celo por defender su cristianismo puede llevar a acciones de ira, puede ser por alguna presión financiera, por burla de la esposa o alguna burla sexual. Entonces, estos escenarios pueden ser causantes de que esta ira esté alimentada. Y nosotros tenemos que saber. Imagínense que la esposa que es inconversa llegue a donde nosotros y nos diga que un miembro de nuestra iglesia es un abusivo. Y tendríamos que indagar por qué. Ahora, esto no justifica esta ira. O sea, que él diga, no, es que, ¿sabes qué pasa? Se burla de mi cristianismo, o se burla de mí sexualmente, o me presiona financieramente. Eso no es una excusa para que esa ira sea alimentada. Esto es para que nosotros conozcamos cuáles pueden ser los factores que pueden llevar a esa ira y que por ende puedan llevar a que este hombre sea un abusivo. Pero nosotros tenemos que aconsejarle que no es la forma correcta, o sea, la reacción no es la forma correcta, pero son los casos que se pueden presentar. Y podemos usar estos textos bíblicos, ¿no? De Primera de Pedro y de Colosenses, ¿no? Como texto base para ayudarle a él a entender que esa no debe ser su reacción como cristiano frente a su esposa. ¿Sí? Y nosotros sabemos lo que dice Primera de Pedro, ¿no? ¿Verdad? Maridos, amad a vuestras esposas. Entonces, llevamos esos textos bíblicos para refrescarle un poco la memoria y decirles que el cristiano
evidencia tu cristianismo por sus reacciones. Entonces, esto no está justificado. No está justificado ninguna de las acciones de su esposa para con él, para que lo lleve a una reacción como esa. Así que esto es importante, y aquí viene el actuar de la iglesia. Si él no está dispuesto a cambiar, entonces la disciplina formal de la iglesia es clave. Si él no está dispuesto a cambiar, lo mismo ocurre en los dos cristianos, ¿eh? En la pareja de dos cristianos. Si no están dispuestos a cambiar, entonces ahí interviene la disciplina eclesiástica. Es importante ahí entonces que haya disciplina. ¿Sí? Es importante ahí la disciplina formal de la iglesia. Pero para disciplinarlos formalmente necesitamos tener una membresía, ¿verdad? Pero la membresía no puede estar pues ahí nomás como un libro, ¿no? Y con letras impregnadas en ese libro y dejarla allí, sino que la membresía debe funcionar. Y hay algo que está pasando hoy en nuestros días, y es este temor a esto. El temor a la disciplina. ¿Y saben por qué? Porque los miembros de la iglesia no están informados de qué cosa significa la disciplina y para qué se disciplina. Cuando escuchan la palabra disciplina, se espantan y dicen qué malo es el pastor, qué malos son los líderes de la iglesia. Y no han entendido que la disciplina tiene una finalidad, restaurar. Restaurar. A ver, ¿cuál es la intención de los gobiernos, aunque muchas veces no se da, de mandar a la cárcel a alguien? O sea, ¿qué es la cárcel para un asesino? ¿Qué es la cárcel para un ladrón? ¿Qué cosa tendría que serlo? O sea, no me digan el producto desvirtuado, pero díganme el origen de la causa. O sea, ¿cuál es la causa? Pensando en qué se manda a un ladrón a la cárcel. Se manda a la cárcel para regenerarlo, ¿no? La expectativa es que se regenere. Claro, entonces una especie de disciplina para que se regenere. Esa es la intención, con esa intención se crearon las cárceles. Una disciplina para que se regenere. Entonces, quiere decir que tenemos una disciplina civil, donde están las autoridades, y tenemos la disciplina eclesiástica. Eso para los miembros de la iglesia. Entonces, la disciplina de la iglesia cumple la función de restaurar al hermano. Esa es la intención. Y dentro de la disciplina, cuando se ejerce la disciplina en la iglesia, los líderes de la iglesia deben estar cercanos a la persona a la cual se le ejerció la disciplina para ayudarle en su restauración. No lo podemos abandonar y decirle, ¿sabes qué? Ya tú sales de aquí y ya no sabemos nada de ti, no nos importa tu vida, tú estás expulsado, expulgado. No puede. Eso no es la función de la disciplina. La disciplina de la iglesia tiene como fin insertarlo de nuevo en la iglesia, pero que realmente haya un arrepentimiento, un cambio. Así que seguimos el proceso como pastores, como líderes, seguimos el proceso de la disciplina para ver cómo va nuestro hermano. O sea, la intención es restaurarlo. Esa es la función de la disciplina. Y creo que la mala información de los miembros de la iglesia conlleva muchas veces a que los pastores tengan el temor de disciplinar porque piensan de que van a escuchar que los miembros de la iglesia dicen qué malo es el pastor, qué poca misericordia tiene el pastor. ¿Por qué no lo perdona y sigue nomás así? O sea, la disciplina tiene la intención de restaurar. O sea, la disciplina era muy común en la iglesia primera. La disciplina era muy común. Pablo habla acerca de la disciplina de la iglesia. Hoy ya no vemos mucho esa práctica. Ya no vemos mucho esa práctica. Alguien me preguntó algo por acá. Un momento. Nuestra hermana pregunta si la disciplina debería ser en forma personal o se debería exponerlo públicamente. Cuando llegamos al hecho de la disciplina, la iglesia debe saber que se está disciplinando a una persona. O sea, porque los pasos, ¿cuáles son? Hablar con él primero personalmente o con la persona que está cometiendo el pecado, ¿verdad? Buscando su restauración en el momento, conversar con él personalmente, con testigos,
Y si él persiste en pecar, no quiere abandonar su pecado, y procedemos a la disciplina, la iglesia debe saber que este hermano está siendo disciplinado. Imagínense que se trata de un pastor. Imagínense que se trata de uno de los líderes que está en la alabanza. Y la iglesia dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no toca ya? ¿Por qué no ejecuta el instrumento? ¿Qué pasó? Es responsabilidad de los líderes, una vez que se acuerda llegar a la disciplina, exponerlo. Ahora, estamos hablando también que hay muchas veces políticas dentro de la iglesia, ¿no? No todas las iglesias, digamos que van por el camino, por el mismo camino para ejercer disciplina. Pero la intención primero es conversar con el hermano y tratar por todos los medios de que él vaya al arrepentimiento, pero si no, el último paso es la disciplina, y la disciplina tiene esa intención, restaurar. Pastor, bueno, esa palabra, bueno, en Gálatas 6:1 se nos dice que si algún hermano fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle, ¿verdad? Y esa palabra restaurar es como cuando el hombro se descoyunta, ¿verdad? O se disloca, ¿verdad? Esa palabra restaurar es ahí donde viene, digamos. La palabra restaurar es volver a colocar lo que se descoyuntó o lo que se dislocó, ¿verdad? Hay que ayudar al hermano a volver a colocarse donde estaba anteriormente. Amén, pastor. Sí, así que no podemos confundir el tema de la disciplina con abandonar al hermano, o con mirarle raro cuando vuelve a la iglesia, o cuando se inserta de nuevo en su función, en su ministerio que tenía. O sea, no podemos mirarlo como que ahí viene el pecador, apartémonos de él, ¿no? O sea, no le hablemos porque nos ha traicionado. La iglesia debe abrazarlo de nuevo cuando hay un arrepentimiento. Entonces, no podemos olvidar que si este esposo cristiano abusa sobre su esposa cristiana y no se arrepiente, la iglesia debe de disciplinar. Siguiente caso, marido cristiano, esposa inconversa, pero ahora la esposa es la abusiva. Ya no el marido cristiano, sino es ella la abusiva. Y eso es más frecuente, ¿no? ¿Verdad? Eso es más frecuente. Que muchas, no sé si pareciera broma esto, pero muchas veces cuando los dos son inconversos y el marido pues es abusivo, ha sido abusivo siendo inconverso, los dos siendo inconversos, él ha sido un abusivo, y de pronto él conoce al Señor y ella no, ella dice, ahora me toca mi venganza, ¿no? Ahora me toca porque ya tú ya no eres el mismo, y ahora yo soy la que me voy a vengar. Puede ocurrir ese caso. Y bueno, en la estadística sí que va avanzando el número de mujeres violentas contra sus esposos. Y bueno, yo diría que no solamente es que lo que le lleva a estas mujeres a ser abusivas contra su esposo cristiano es, no sé, alguna literatura o algún tipo de consejería para que se empoderen, o esto, muchas veces la misma televisión, ¿no? ¿Verdad? La misma televisión, mujeres que están pegadas a las telenovelas donde las mujeres se están rebelando contra sus maridos. Entonces ellas, al ver que ahora el marido tiene paz para con el Señor, que su vida ha cambiado, que ya no es el mismo hombre, entonces empieza a infringir violencia sobre ellos, ¿no? Abusando, digamos, de que ahora ellos son cristianos. Y los factores son muchos factores que pueden llevar. Estoy poniendo dos casos, pero fíjense este caso de lo que comenta nuestra hermana, ¿no? De esta mujer que dice, oh, yo soy empoderada, así que ¿no? Yo hago y deshago con mi marido porque yo estoy empoderada. Entonces, esos casos se dan a menudo, de mujeres que están violentando a sus maridos por el simple hecho que ellos son cristianos. ¿Preguntas? ¿Alguien quiere preguntar algo o comentar algo?
Y por último, ahí la fe de su marido le sirve para magnificar su ira. Que ahora eres cristiano, así que tienes que soportar todo. Y si no, me voy donde tu pastor para decirle cómo es que dices que eres cristiano y no eres. Pastor, buenas noches. ¿Cómo está, Buenas hermana? noches, hermano Silvio. Buenas Sí, noches. Pastor, tengo una consulta. Yo conozco de una familia donde el esposo es ya mayor y se lleva con la esposa una diferencia de 15 años. Y yo noto que, bueno, es en su manera de tratarlo es muy agresiva. Y él como ya tiene cierta edad, entonces ella abusa, le manda como si fuera su hijo. Y yo le he aconsejado a él, pero me dice, yo quiero evitar problemas. Entonces sigue abusando. Entonces ya se acostumbró a ello, pero llega un momento donde él reacciona y luego también él es hiriente. Y esta persona, luego la esposa se queja y me dice, ya ves, ¿te diste cuenta? Él es así. Él es así, muy dentro de sí tiene esto y lo otro, pero no quiere reconocer su falta. Entonces ella hace que él entre en ira, pero después de tanto abuso. Pastor, ¿qué se puede hacer en ese sentido? O sea, ya la persona, o sea, no ha comprendido de que si él quisiera reclamarle o algo, ella no va a entender, no se va a sentar a conversar. Y todo lo arregla, digamos, como, digámoslo así, dándole el mejor plato que le gusta, y ahí con eso ya se supone que ya calmó todo el problema, la ofensa, lo que hubiese, lo compró así de esa manera. ¿Son No cristianos? vuelve, ajá. Y ¿Son sí, cristianos? supuestamente bueno, pero aparentemente cuando uno ve más que todo a ella, pero él no ha entendido tampoco, ¿no? Porque él tiene que mostrar también su lado, ¿no? O sea, la función de cada hombre y de cada mujer, lo que nos corresponde. O Entonces sea, él no ha entendido. prácticamente estamos hablando del primer escenario, ¿no? Dos cristianos y Ajá, que sí. se están abusando unos a otros. O sea, eso es como un círculo vicioso ya. Se ha hecho un círculo Sí. ya, ¿no? Donde yo aparentemente soporto y después igual exploto en ira porque ya tú estás abusando demasiado y la otra persona está como que ya ves, tú también eres abusivo. O sea, se ha hecho como un círculo. Y Ujú. bueno, ahí, si es el caso, como iglesia, habría que conversar con ambos, ¿no? Porque son cristianos y habría que conversar con ambos para ver qué pasa. Es que el problema, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que de pronto eh, esa actitud no es dentro de la iglesia y solamente frecuentan muchas veces los domingos nomás la iglesia. Entonces creo que está bien, y es un consejo, que si aquí hay líderes, nosotros como líderes nos tomemos de vez en cuando el tiempo para visitar a nuestros hermanos, visitarlos, ¿no? Y ver más o menos cómo es que llevan sus hogares, cómo es que se conducen, porque si nosotros solamente en alguna oportunidad, o sea, todos los domingos, solamente los domingos y los domingos, no sabemos porque los domingos todos son santos, hermano. El domingo todo el mundo es santo, todos. O sea, todo el mundo solamente le faltan las alitas para volar al cielo. Y después, durante la semana, nadie sabe cómo viven. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que amerita eso, ¿no? De que de pronto, de un momento a otro, ¡pum!, lleguemos a la casa. De pronto llegamos a tocar la puerta y escuchamos gritos de ahí adentro. Entonces decimos, ¿qué pasa? Entonces, seguramente ellos, el tema, o sea, el caso de la hermana Lucila, es que estos esposos jamás dan indicios en la iglesia. Son los más amorosos seguramente, porque se da ese caso, que delante de la gente queremos mostrar otra cosa. El ejercicio de nuestro cristianismo no está en la iglesia, está en nuestra casa. Porque en nuestra casa, pues, llegamos, a la iglesia llegamos todos los domingos y bueno, mostramos la mejor cara. Mostramos la mejor cara ahí para que todos vean qué amorosos somos, ¿no? Y bueno, también hay casos de esposos que llegan y le notas, ¿no? Que no se quieren pero ni mirar. También hay casos.
pero resulta que seguramente ellos viven una vida de hipocresía como matrimonio dentro de la iglesia, y fuera de la iglesia es que evidencian esto. Y creo que amerita que si la iglesia toma en consideración esto, se sienten a conversar con ellos, ¿no? Y le pongan las cosas en orden, cómo es que se debe conducir los esposos cristianos. Y si no, no entienden esto y persisten en eso, la iglesia tendría que llevarlo a disciplinarlo, ¿no? Pero esto es muy común. Esto que la hermana Lucy está contando es muy común. Casi ocurre fuera de la iglesia. Y así nomás como que van a cambiar tan rápido, difícil, ¿ah? Difícil. O sea, ellos siempre le van a mostrar la mejor cara al pastor. Al pastor todo el mundo le muestra la mejor cara. Y se olvidan de Dios. Se olvidan de Dios. O sea, quieren mostrarle la mejor cara al pastor todos los domingos. Y se olvidan de Dios. O sea, se olvidan del pastor de los pastores, del príncipe de los pastores, que está mirando y que sabe perfectamente lo que pasa. Una vida cristiana así, de un matrimonio cristiano de esa índole, ¿cómo experimenta las bendiciones de Dios espiritualmente hablando? ¿Cómo lo experimenta? Y estoy seguro que si le pregunta, hermana, ¿cómo estás? En victoria me va a decir. ¿Cómo experimenta un matrimonio cristiano las bendiciones que Dios tiene para un matrimonio cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo lo experimenta si está llevando una vida como la está llevando cualquier persona en el mundo? Y bueno, son casos que ocurren. Son muchos casos que ocurren como eso. Gracias, pastor. De nada, hermana. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Podríamos exponer muchos temas respecto a eso, ¿no? Muchos temas. Bien, entonces estamos viendo que la esposa es agresiva, ¿verdad? Inconversa con el marido convertido. Entonces el punto es que si esta mujer, el punto gira en esto, ¿no? En la amargura, ¿verdad? Y vamos a hacer unas flechitas por acá. A ver, como que la amargura de esta esposa la lleva a todo esto, ¿no? A ser exigente, a ser odiosa, a ser vengativa, a ser violenta y tendencia a insultar. O sea que ya sabemos la razón de por qué tanto o sea, lo que la hermana Lucy nos presenta de estos dos maridos, ¿verdad? Que va girando en esto, tendencia a insultarse, a exigirse, a ser odioso, a ser vengativo, a ser violento, ya sabemos la raíz. O sea, ¿la raíz cuál es? Es la amargura. Estas dos personas, que también podríamos pensar que alguien que se lleva una diferencia amplia de 15, 20 años con la otra persona lo vea, ¿no? como un hijo, ¿no? O viceversa, ¿no? Lo vea tan anciano que dices, ahora yo te domino. Pero hay algo en el corazón que lleva a eso. No es solamente el tema de las diferencias de edad. Hay algo en el corazón que está dominando esa situación para que se dé todos estos escenarios de exigencia, de ser vengativo, de ser odioso, ¿no? Y es esto, es la amargura. Así que nosotros le aconsejamos a este marido que es creyente con la esposa violenta bajo estos textos bíblicos. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Muy bien. Pasamos a la lámina siguiente. Este escenario es más común.
Marido inconverso, esposa creyente. Este escenario es mucho más común. El marido es abusivo, en este caso. Este escenario es bastante común. Que el marido inconverso abuse de la esposa creyente. De este escenario conozco mucho, de maridos que se burlan de sus esposas, porque la ven orando, que se burlan de sus esposas porque están escuchando alguna predicación, que se abusan de que ellas les gusta ir a sus reuniones durante la semana para prohibirles, que abusan de eso. Es muy común eso. La mujer tiene que tener mucha sabiduría en estos casos. Pero es muy común, es más común que todos los otros. Maridos que se abusan de esto. Y ahora estamos presentando los casos, pero después vamos a ver qué podemos hacer como iglesia. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina? Ustedes capturan la imagen. No sé si todos hacen eso o algunos toman nota. No, sí creo que algunos toman nota. Creo que nuestro hermano Ismael, nuestro hermano Arturo, que los veo sus cámaras abiertas, veo que toman nota. No todos capturan la imagen. Vamos a esperarlos unos segundos. No sé el caso del resto, porque no tienen su cámara prendida, pero los que veo están tomando nota. Eso sí, me indican si están listos para proceder a pasar a la siguiente lámina. ¿Están listos? Sí, pastor. Gracias. Listo, pastor. Perfecto. Perfecto. Bien. ¿Qué es lo que necesita ella? Necesita conocer que en primer lugar tiene la protección de la iglesia, de Dios y de la iglesia. La iglesia está para protegerla. ¿Sí? No podemos hacernos de la vista gorda, hermano. No podemos hacernos de la vista gorda. No podemos decir, no, es que nos vamos a meter en un problema, nos vamos a comprar un problema. Son miembros de nuestra iglesia. Nosotros tenemos que identificarnos con el caso. Entonces, ella necesita saber que tiene la iglesia que la puede cobijar. ¿Qué harían ustedes si llega, les voy a presentar el caso, abren su micrófono para responder? Si ustedes, pensemos que son pastores. Yo sé que no hay pastoras, pero pensemos que son pastores. ¿Ya? Y llega un caso de una hermana con el ojo morado y, bueno, hinchado. Y les dice que escaparon de la casa porque el marido está como loco y está golpeándola y la ha golpeado a los hijos. Y ella tuvo que escapar. Y llega a la iglesia. ¿Qué harían ustedes? ¿La mandan a su casa de nuevo? Hermana, tiene que regresar usted a su casa a sujetarse a su marido. ¿Qué hacen? Le daríamos cobijo, pastor. Ya. A ver, ¿alguien más? ¿La mandan a orar? Hermana, vaya a su casa ahora. No, o sea, definitivamente sí apoyarla, reconfortarla con la palabra del Señor
y mostrarle eso que usted dice, ¿no? A veces nos limitamos a conocer la palabra de Dios y por eso es que también estamos limitados en cuanto a esta malinformación, tanto de hombres como de mujeres, como cristianos, ¿no? A veces actuamos de una forma de acuerdo a lo que creemos en nuestra mente, pero insisto, no de acuerdo a la palabra de Dios y obviamente definitivamente no la vamos a apoyar, pero sería necesario que ella empezara a conocer del Señor y a leer su palabra para que obviamente ella también tenga la fortaleza quizá de no permitir un abuso, pero desde un contexto tomada de la mano de Dios, ¿no? Sí. Pero voy un poquito más allá. ¿La regresan a su casa? Porque si la regresan a su casa y horas después se enteran que ha muerto, porque la mataron a golpe, ¿qué hacen? Pastor, yo considero que sí, en ese caso es deber de la iglesia protegerla y realizar las investigaciones pertinentes, quizás llamar a su esposo, no confrontarlos, porque si es un momento en el que ella llega con el ojo morado, golpeada, es lógico que el esposo deba de tener muchísimo más ira al sentirse sorprendido, al sentirse acusado, expuesto ante las autoridades de la iglesia. Y como usted comenta, considero desde mi punto de vista que sería también eficiente dar parte a las autoridades para dejar un antecedente, porque cuando ya hay un caso así de violencia doméstica en el que se llega a los golpes, pues quién sabe desde cuándo esté pasando esta situación. Quizás ya en un momento de desesperación esa hermana pues ya escapó de la casa y como usted dice, no podemos no nos podemos dar el lujo de pues saber que no pasa nada, ¿no? Sí habría que apoyarla, pero considero que sí habría que dar parte también a las autoridades para cualquier cosa posterior. Bien. Pastor, Frank. Bueno, yo me acuerdo, puedo tomar el caso de David. David muchas veces dijo que él tuvo que matar osos, matar leones para proteger a sus ovejas, ¿verdad? Igualmente, estamos poniéndonos en la posición de un pastor. ¿Qué haría un pastor? Dice que hasta su vida da por sus ovejas, ¿verdad? Entonces, y lo estamos viendo en el punto de que el marido es inconverso, ¿verdad? Nosotros no podemos permitir que una oveja de nuestro rebaño, ¿verdad? El rebaño del Señor, sufra daños por causa de un tercero, ¿verdad? De alguien externo, ¿verdad? Inclusive, inclusive aún dentro de la congregación hay que protegerlas a todas por igual, a todas las ovejas, porque esa es la labor de un pastor para con su rebaño. Amén, pastor. Amén. Sí, debemos protegerla. No podemos cometer el error de decirle, te ha golpeado, pero hermana, tú estás sujeta a tu marido y anda ahora, ponte de rodillas. Él al verte de rodillas ya no te va a golpear. No podemos. No tenemos ninguna garantía de eso. Así que lo que tenemos que hacer es que no podemos dejarla ir así. Y si es importante que la iglesia, incluso dado el caso y las investigaciones, pueda dar parte a las autoridades, porque él no está sujeto a la iglesia. O sea, quien impone disciplina sobre él no es la iglesia, son las autoridades, ¿correcto? Entonces, es bueno que la iglesia le ayude a esta hermana, bajo términos ya civiles y legales, a poner un precedente sobre el abusador, con la intención de que él pueda
ser restaurado. Y si tenemos la oportunidad de conversar con él como líder de la iglesia, mucho mejor. Pero quizás sea difícil que él no acceda por el hecho de que él no es cristiano. Pero si él accede, uf, maravilloso. Bien, entonces lo que tenemos que hacer como iglesia es, número uno, esta mujer necesita conocer acerca de la protección de Dios, de la iglesia y las autoridades civiles. Número dos, especialmente enseñarle sobre la fortaleza interior de la protección. Y me pasé. Ahí está. Entonces es importante que ella tenga en claro cuál es la protección que ella tiene en el Señor, ¿no? Es muy importante eso. Pero ya sabemos más o menos cómo es que debemos actuar frente a eso. Porque ese escenario es bastante común. El escenario de una esposa cristiana y un marido inconverso es bastante común. Es lo que más hay en la iglesia. Bien, veamos una lámina más. Escenario poco común. Marido inconverso, esposa cristiana, pero la esposa abusiva. Escenario poco común, pero ocurre. Y esto es lo último, ¿no? O sea, no es que no exista, sino que el marido inconverso no tolerará a una esposa violenta y cristiana por mucho tiempo, ¿no? O sea, que encima de cristiana te hace la violenta y yo no soy cristiano y te voy a soportar, me voy. No te voy a soportar. O sea, te soporto si no eres cristiana, pero siendo cristiana y abusiva, no te voy a soportar, se va a ir. Entonces es un escenario poco común. Puede haber, hay, pero es poco común. Alguien me pregunta algo por acá. A ver el chat. Está con la Claudia. Bien, siempre en ambos casos, ¿no? Si es que hay oportunidad de consejería para los inconversos, si tenemos oportunidad a buena hora, pero este caso es la esposa cristiana abusiva. Así que como ella es cristiana, está sujeta a ¿qué cosa? A la disciplina de la iglesia, si es que persiste el pecado. Si está dispuesta a recibir consejería bíblica, bueno, hay esperanza que se produzca un cambio en esta esposa abusiva sobre el marido inconverso. Hay posibilidad. Pero si no, habría que disciplinarla. Bueno, ella necesita vivir a la luz de 1 de Pedro 3, del 1 al 6, ¿no? Que habla acerca de la mujer. Necesita examinar cuidadosamente los motivos de su corazón y comportamiento a la luz de lo que la Biblia dice sobre su ira, sobre lo que le impulsa a la ira.
finalmente debe ser aconsejada de acuerdo a Proverbios 11:16. La mujer con gracia recibe honra. Entonces podemos usar estos dos textos bíblicos para poder aconsejarla en caso de tener este escenario, ¿no? En caso de tener ese escenario. Muy bien, queridos hermanos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Qué les pareció este tema? Es muy interesante verlo, ya que estos 4 escenarios están latentes siempre. Están latentes. Así que lo que les decía, si se niega a cambiar, tenemos que disciplinarla. Si se negase a cambiar, si no quiere cambiar, debemos disciplinarla. Muy bien. Y eso, mis amados hermanos, es todo por hoy. No sé si tienen alguna pregunta final o algo que quieran comentar. Pueden abrir su micrófono, si no, vamos a orar para terminar nuestra lección del día de hoy. Nada que decir. Muchas gracias, Pastor, la verdad es que es un tema un poco difícil precisamente porque no sé si sea el común denominador de todas las iglesias, pero estamos viviendo tiempos violentos en cuanto a la conciencia real de lo que es la palabra de Dios. O sea, recuerdo ahorita el pasaje está en Reyes, donde se habla de Acab y Jezabel. Desafortunadamente, a veces el varón está entregando su mayordomía, su sacerdocio, y desafortunadamente también las mujeres en esta época se están levantando eso, empoderadas, ¿no? Entonces creo que muchas de las dificultades a las cuales nos enfrentamos en este tema en particular de los matrimonios es por esto. Y pues bueno, esto sigue siendo para nosotros de mucha bendición porque pues nos da la luz para estos temas. De forma personal le puedo decir que a veces la gente pareciera que es muy común ya dentro de las iglesias este tipo de actitudes, pero esta clase de consejería, regresándonos, ¿no?, a la senda de la sana doctrina, pues nos da un aliciente de saber que como nosotros como cristianos estamos apegándonos a la palabra del Señor, que es la que nos rige al final de cuentas, independientemente de lo que haga el mundo, ¿no?, aún dentro de las iglesias. Así es, así es. Qué bueno que nosotros estemos lúcidos frente a la realidad que el mundo vive y frente a la realidad que la misma iglesia le toca vivir ahora. Que estemos conscientes de lo que ocurre, porque a partir de tener conciencia de lo que ocurre es que nosotros podemos enfrentar el problema y tenemos que saber con qué enfrentar el problema. Y lo único con lo cual podemos enfrentar el problema es con la palabra de Dios. Pero es bueno que estemos conscientes frente a eso, porque hay mucha gente en la iglesia, mucha gente que no está consciente de lo que está ocurriendo, de lo que ocurre, de los daños externos a los cuales la iglesia se tiene que enfrentar. No es consciente. Y está viviendo su propio mundo mirándose a sí mismo. Y ese es un gran problema de la iglesia hoy, que los miembros, independientemente de donde estén, en el lugar que estén, se están mirando a sí mismos, preocupados por ellos. Están preocupados por ellos. No, aunque el término está allí, no se vive en comunidad. No se vive, o sea, la iglesia pasa a ser solamente un lugar de visita y no un lugar para vivir en común unidad.
Y ese es el gran problema que tenemos hoy en la iglesia. La iglesia no se ve como tan sólida hoy como se veía hace muchos años antes. Y cuando algo no está engranado fuertemente, está expuesto siempre a tener brechas donde el engaño, la mentira pueda infiltrarse. Yo creo que nosotros tenemos que estar conscientes de lo que está pasando en la iglesia. No podemos cegarnos ante esa gran realidad de lo que hoy la iglesia está viviendo. O sea, no, la iglesia hoy ya no apunta al mundo y lo confronta con su pecado. Resulta que hoy el mundo señala a la iglesia también y la señala de hipócrita, ¿no? Y nos señala de divisores en el sentido, no de que le confrontamos su pecado, sino en el sentido de que lo que ven es que nos estamos peleando entre nosotros. Yo no sé si le comentaba aquí a este grupo o de otra clase de que veía en el Facebook un comentario de una persona que decía, eso me gusta de los cristianos, siempre peleándose entre ellos. Y como que ya no hay gracia para hacerle entender a un hermano alguna situación bíblica. O que ya no hay el amor por hacerlo, no hay la compasión, sino que parece que la gente anda encendida a que al primer toque, ¡pum!, explota. Y creo que ese es el gran problema que tenemos hoy. Y bueno, debemos nosotros persistir en la sana doctrina, a lo cual las Escrituras nos manda, y debemos ser conscientes de los tiempos en que estamos viviendo. Debemos estar conscientes de eso. Debemos estar conscientes, o sea, cuando uno está consciente personalmente de su enfermedad, sabe dónde ir. O sea, si tú sabes que tienes, que estás mal del corazón, no te vas pues a, a donde el endocrinólogo, ¿no? Si estás mal del corazón, te vas al cardiólogo, ¿verdad? Entonces tenemos que estar conscientes de lo que ocurre hoy. Tenemos que saber qué es lo que ocurre y nosotros tenemos un arma poderosa para lidiar con cualquier problema que la iglesia tenga. Y creo que ese es el problema hoy, que la gente, nuestros hermanos, no tienen deseo por estudiar la Biblia. Hay poco deseo por estudiar la Biblia. Creo que, y aquí está nuestro hermano Frank, que es pastor, que si decimos un día martes, hoy hay estudio bíblico, y tenemos 30 miembros en la iglesia, aparecen 3. Si tenemos culto de oración, aparecen 4, 2. Entonces, ¿cómo confrontamos a la sociedad con su pecado? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Si no hay deseo por estudiar. ¿Cómo? Bueno. Pero aquí estamos los que queremos estudiar. Y tenemos que seguir para adelante y confrontando con la palabra de Dios. Amén. Bueno, quiero invitar a nuestro hermano Arturo que nos dirige en oración para terminar nuestra clase del día de hoy. Sí, pastor. Señor Dios Padre Eterno, te damos infinitas gracias, Señor, por la vida de todos los hermanos, Señor, que estamos reunidos, Señor, en esta clase para aprender más de tu palabra, Señor, para aprender más, Señor, para que tú nos puedas guiar y ayudar a muchos hermanos, Señor, que están allá afuera, Señor, necesitados de ti. Pero sobre todo también ilumínanos, Señor, para que estas clases, Señor, esta sabiduría las apliquemos primeramente en nosotros, Señor, que tu Espíritu esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, Señor, para que podamos dar un buen testimonio, empezando en nuestro hogar, Señor, y después en nuestra iglesia, Señor, y que todo el mundo, Señor, se dé cuenta de lo dichosos y afortunados que somos al haber sido rescatados por ti, Señor. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que el resto de la semana sea de bendición para mis hermanos, para sus familias, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida del pastor José Luis, Señor, que ha sido de tanta bendición para todos nosotros, Señor, porque tú nos hablas a través de él, Señor. Te damos gracias
y pedimos un buen descanso en esta noche, Señor Jesús, en nombre de tu Jesucristo, Señor. Amén. Amén. Que tengan buenas noches, queridos hermanos. Ha Muchas sido gracias, pastor. Buenas noches, Buenas a todos. noches. Bendiciones. Buenas noches, pastor. Buenas noches.